Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. A ver, en las últimas 2 semanas hemos conocido estos fenómenos naturales que están afectando las costas del Pacífico. 2 ciclones. Primero fue Dolores, que dejó afectaciones principalmente en Guerrero y Michoacán. Ahora es Enrique, que también ha dejado severas afectaciones principalmente en Colima. Las autoridades de Protección Civil advierten que este temporal será más intenso que en otros años. Sin embargo, la pregunta que les pongo hoy sobre la mesa es: ¿esa advertencia debe de preocuparnos hoy si tomamos en cuenta que el Fondo para la Atención de Emergencias, o Fonden como generalmente se le conocía, está a punto de desaparecer? Dejo el tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Víctor, bueno, a ver, el tema del Fonden, hay poca claridad, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, ¿sí? Durante este 2021, sí, el Fonden, este Fondo de Desastres Naturales, sí, de alguna forma estaría desapareciendo a lo largo del 2021. Hasta el primer trimestre de este 2021 tenía 17,000 millones de pesos. Sí, sin embargo, en este momento, consultando la página de transparencia, solamente señalan que los últimos 7,000 millones de pesos ya fueron transferidos directamente a la Tesorería de la Federación, es decir, el Fonden materialmente ha desaparecido, ya no existe, ¿sí? Y aquí la pregunta ante varios, seguramente de muchas entidades, sí, es, bueno, ¿y ahora quién sustituye al Fonden? ¿De dónde se van a sacar estos recursos para atender este tipo de desastres? Porque el Fonden no solamente atendía este tipo de hechos como los huracanes, las tormentas tropicales, el tema de sismos, el tema de deslaves, en fin, Víctor, algo importante. Y hay que recordar que en eso de la prevención en México estamos en pañales, ¿sí? Revisando los atlas de riesgo de muchas entidades, sí, la verdad es que la mayoría de las entidades de los municipios no tienen un diagnóstico claro de cuáles son sus atlas de riesgo. Hay otras entidades que han trabajado, les falta actualización, pero me parece que nuestra geografía, Víctor, sí, tanto en el norte, con graves sequías como las que tenemos hoy en Sonora y en Chihuahua, en la parte, digamos, del Bajío, la parte de occidente del país, con estos fuertes tormentas o huracanes que tenemos, y la parte, digamos, del centro con sismo y el sureste, pues también con mucha cantidad de agua, nos enfrentamos a continuos desastres, y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, yo ahí le pondría matiz a varias de las cosas que tú has señalado, Raúl. Uno, desde 1985, cuando vivimos, tú lo recordarás, tú lo viviste conmigo, intercambiamos impresiones en relación a eso, el temblor del 85, comenzó a desarrollarse lo que conocemos hoy como la protección civil, los organismos de protección civil, que después formalmente se instituyeron como una cuestión obligatoria en todos los estados del país. Se supone en teoría que debería de estar también presentes en todos los municipios, algo que la verdad lo vemos, no ocurre así. Hay estados que son sumamente complicados, como Oaxaca, por ejemplo, con sus 500 municipios, que difícilmente podrían tener el recurso para tener su propia protección civil. Es cierto también lo que tú dices de que vivimos en un país muy complejo, porque se viven principalmente tragedias de tipo climatológico o de tipo, y en el norte pues de otro tipo, ¿no? Climatológico y geológico, como definen los que saben de estos temas, ¿no? Y en el norte pues vivimos otras que son más de tipo industrial, químico, o que tienen que ver con sequías. Un país muy complejo en ese sentido. Se me antoja un tanto difícil, Raúl, que es cierto lo que tú dices, formalmente quedó ya borrado estos recursos para lo que es lo del Fonden, lo que es los desastres naturales, pero se me antoja muy difícil pensar que no se previó esto y que en las próximas, asignación de recursos se tendrá que considerar forzosamente, tendrá que aparecer, esta lana va para desastres en los estados, porque de lo contrario estaríamos hablando de una irresponsabilidad tremenda en un país que sabemos cada año vivimos inundaciones, deslaves, ciclones y eventualmente terremotos, ¿no? A ver, no hay novedades, Víctor, ¿sí? La misma Comisión Nacional del Agua, respecto a ciclones, a tormentas tropicales y huracanes, sí, marcó
al inicio de la temporada aquí vamos a tener 39 eventos, 39 ciclones a lo largo de este 2021. La mitad de ellos en el Pacífico y la mitad en el Atlántico. Y esto, de alguna forma, con lo que previó también la Comisión Nacional del Agua, sí, en el caso del Pacífico, de las 20 tormentas o ciclones que vamos a tener, 10 iban a ser tormentas tropicales, 5 huracanes de bajo nivel y 5 huracanes que van a ser de categoría de 3 a 5. Actualmente en el Pacífico han golpeado, digamos, dos tormentas o dos huracanes, uno que se llamaba Dolores y el que está en este momento, Enrique, que está de alguna forma en estos momentos frente a las costas del Pacífico. En el Atlántico van a ser otros 20, más o menos, los que vamos a tener, ya hemos tenido algunos, y el tema es exactamente, ¿sí?, con qué recursos se tiene para hacer frente a esto. Y es exactamente donde nos vamos a atorar. No es la primera vez que se requieren en este año, ¿sí?, este tipo de emergencias. Ya tenemos la de la sequía, que en gran parte de la República Mexicana hubo decretos en donde se declaraba emergencia nacional por el tema de la sequía y requeriría de recursos. Ahora estamos con el tema de los ciclones, ¿sí? Y esto de alguna forma va a requerir recursos. Y aquí de lo único que se habla es que tenemos un ejército, una Guardia Nacional que está disponible con más de 80,000 miembros para prestar ayuda muy necesaria, muy sentida por parte de la población. Pero el tema es que no solamente es eso, es también de recursos, y ese es el tema, la gran pregunta. El Congreso de la Unión tendrá que aprobar presupuestos extraordinarios que no sabemos ahora con el nuevo secretario de Hacienda, con la nueva política que se vaya a implementar, ahora que los ahorros ya se fueron, ya se gastaron, como se ha venido informando, y de dónde hay que tener estos recursos disponibles para utilizarlos. Entendemos que el gobierno lo debe de estar previendo. Hay que recordar que, bueno, este gobierno del presidente López Obrador, Víctor, pues lo que ha hecho es desaparecer muchas cosas para luego crear su propio esquema. Ahí está el tema del INSABI, desaparece el Seguro Popular y lanza su INSABI, ¿sí? Pero en esa implementación luego nos atoramos, ¿eh? Sí, esa es una realidad, claro, pero además te debo decir algo, a diferencia de otros cambios drásticos que se están haciendo en este cambio de régimen, como le ha dado en llamar el propio presidente, hay de cambios a cambios. Estos cambios o una obstrucción de recursos o limitación de recursos en un tema tan sensible como es la vida del ciudadano común, 86 millones de habitantes, tengo el dato, están en riesgo permanente debido a una serie de eventos naturales que se puedan dar. Se me hace muy difícil no pensar en eso, Raúl, o sea, porque te juegas todo, te juegas todo en una tragedia de esta naturaleza. ¿Cuántos gobernadores, cuántos líderes no han caído a raíz de una tragedia de estas dimensiones en los estados? Que dicho sea de paso, son los más afectados, y más que los estados, los municipios, por tener una infraestructura más débil. Yo te diría en esto, los desastres hasta cierto punto son desastres y se consideran desastres naturales inevitables. Tal vez, podemos pensar en eso, pero el tamaño del desastre va en función de la prevención y en función también de la capacidad para minimizar los impactos. Ya sabemos que nos pegan los ciclones en esta época del año, ya sabemos que Guerrero, Oaxaca, por sus situaciones particulares, son siempre más susceptibles de recibir este tipo de impactos. Por eso se me antoja un tanto difícil pensar en que no hay recursos para esto. Tendremos que saber en dónde se colocan estos recursos, quién los va a manejar, si los estados o si la federación directamente, o si va a ser un presupuesto asignado a la Guardia Nacional. Al momento no lo sé, debo reconocer. Bueno, a ver, eso que acabas de decir pudiera ser, ¿no? Porque ya sabes que el presidente tiene esta fijación con el ejército, sí, darle negocio, darles dinero, hacerlos más necesarios y de alguna forma, bueno, por ahí pudiera ser. La verdad es que estamos empezando con esto y sí tenemos que ver cómo va a ser este flujo de recursos, este flujo de ayuda para las entidades que están hoy padeciendo ya algunas de estas contingencias. Hay pendientes, hay pendientes que no se han cubierto, como el tema de la sequía.
en donde seguimos viendo cómo estados como Chihuahua y Sonora, sí, no han recibido recursos extraordinarios para poder atender el tema de la sequía. Y así va a suceder con este tema. Estamos viendo, bueno, las inundaciones, estamos viendo cómo algunos caminos han dañados y esperemos que la reacción sea de inmediato y no empecemos de alguna forma a querer lavarse las manos y dejar que los municipios que no tienen dinero a ver cómo le hacen, o los estados a ver cómo le hacen, y de alguna forma el gobierno federal pues no le entre. No creo que sea el escenario, y pienso como tú que el gobierno federal va a estar atento a poder resolver cada uno de estos temas que hoy empiezan a preocupar a gran parte de los estados, especialmente aledaños a las zonas costeras. Ahora, déjame también el otro lado. Si estas tormentas tropicales, Víctor, caen como anillo al dedo, dirían allá desde el atril presidencial, sí, por la humedad que dejan. Aquí habíamos analizado el tema de las presas, sí, que estaban en niveles críticos muchas de ellas. Una tormenta tropical como la Enrique en este momento, mira, no ha dejado de llover durante el viernes, sábado, domingo, y esta mañana de lunes chispeando en muchas zonas del occidente del país. Y esto significa que ojalá pueda tener este respiro, sí, las presas del país, y que tengan de alguna forma algo de reservas de agua para poder seguir pues favoreciendo la agricultura y el consumo de las familias. Es que bien lo dices, Raúl. Mira, son eventos naturales que dependiendo de las circunstancias pueden terminar en desastre o ser también una bendición. Hace unas semanas estábamos hablando precisamente de la urgencia de que llegaran las lluvias para poder fortalecer nuestras presas, que tanta falta le hace en este momento el agua, ¿no? Pero también está claro que cuando hay ineptitud, cuando hay corrupción, como por ejemplo permitir los asentamientos irregulares en lugares donde no deberían de estar y que ya sabemos que se permiten, cuando hay negligencia por parte de las autoridades, es entonces cuando lo que es un evento natural se convierte en un desastre. Y vaya que has tocado el tema, sí, ineptitud y corrupción. Vaya situación, sí, y esto, bueno, se forma en esta larga lista de pendientes como los que se han mencionado ya a lo largo de esta mañana, sí, en el tema de tener atlas de riesgo bien identificados, funcionales, donde tengamos claramente dónde están los riesgos de este tipo de hechos para que no se pierda tiempo. Sí, y esto de alguna forma para eso funcionan. Así es que vamos a ver, Víctor, de alguna forma que surjan los recursos, que venga el apoyo, que llegue la ayuda, y que también, bueno, esto que tú has llamado la bendición de las lluvias también empiece a repartirse en otras partes del país, porque decía Sonora, híjole, qué envidia que están empezando ya a caer algunos aguaceros en muchas partes del país, y lamentablemente en estas dos entidades la situación es crítica. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes también quiénes están obligados a dar la voz de alerta, Raúl? Los gobernadores. Los gobernadores, porque en este momento son el principal frente, ellos son los que detectan sus situaciones en sus respectivos estados, y ellos son los que deben levantar la voz y decir, hey, no tengo recursos para lo que se me viene, por favor, y pedir el grito, cuando menos ahora sí, para zafarse del bulto, que es inevitable, ¿eh? Ahora sí, como dicen, hay dos tipos de eventos, los que no se han tenido y los que es inevitable que lleguen a estar. Y aquí es inevitable que van a estar. De que van a venir, van a venir. Sin duda. Vamos a ver si no son dentro de la línea de los opositores. Ya sabes que hay problemas siempre con eso. Víctor, muchas gracias por estos comentarios de este lunes. Le invitamos a nuestra audiencia que nos siga viendo a lo largo de la semana en este horario de poner el tema en la mesa.